Hola, soy Carlos Grosso y les doy la bienvenida a Emprendedores, el único espacio de la televisión colombiana dedicado al emprendimiento y donde vienen pequeños, medianos y grandes empresarios a contarnos su historia de emprendimiento. Mi invitada de hoy, América Castiblanco, vicepresidenta de emprendimiento de Impulsa. Impulsa es la entidad del gobierno nacional que apoya el emprendimiento, cualquier tipo de emprendimiento. Vamos a hablar con América. Bienvenida, Emprendedores. Gracias, muy amable por la invitación. ¿Qué ha pasado en Impulsa? Es una pregunta muy general, pero ya la vamos a volver más específica. Desde el 2012, cuando fue creado Impulsa, hasta hoy, ¿tiene algún dato de pronto de cuántas personas se han visto beneficiadas con los programas que ustedes tienen de emprendimiento? Impulsa lleva 7 años, nace como la Agencia de Innovación y Emprendimiento del país y básicamente mantiene un foco de emprendedores dinámicos o innovadores. Ha cambiado mucho de nombre, básicamente es emprendimiento de alto impacto. Y el emprendimiento de alto impacto básicamente es esa gente que tiene más ambición, más ganas, que digamos tiene una visión y encuentra un problema que básicamente no es en todas las regiones que pueden entenderlo, pero sí se puede replicar a otros países, otras regiones. Entonces, desde el inicio, con este foco, digamos, claro, Impulsa hace 2 cosas, o sea, trabaja en 2 líneas, una que es capacitación y otra básicamente capital semilla. Llega un momento, digamos más o menos 4 años, cuando hacemos lecciones aprendidas y entendemos que estos 2 mundos básicamente o sea, están peleando y el impacto que nosotros medimos no se estaba viendo tan claro. Cuando entendimos eso, se crea un programa que se llama Aldea. Y Aldea unifica esas 2 cosas, tanto la capacitación y el entrenamiento para emprendedores como el capital semilla, en un solo programa. Y lo genial de Aldea es que hace, digamos, como un corte de una transición de pasar por retos, por 4 retos, tiene un inicio y un final, y así se puede ver la trazabilidad, se puede ver exactamente cómo creció y cómo evolucionó. Esta entrevista es muy interesante y yo sé que usted, que está en su casa y que tiene muchísimas ganas de emprender y que muchas veces ha visto un obstáculo porque no tiene el dinero, ese capital semilla para hacer realidad su idea, este programa le va a servir muchísimo a usted. Bien, continuemos con América y hagamos un ABC. Una persona tiene una idea, ya ha avanzado algo en su emprendimiento, pero le hace falta ese capital semilla. ¿Cómo hace para ir a ustedes, recibir de pronto o aplicar para recibir ese capital semilla? Por favor, contemos los pasos para que los emprendedores que nos están viendo lo hagan de manera inmediata. Básicamente en Aldea tiene que tener un perfil y este perfil fue sacado de un estudio que también está disponibilizado en la página de Impulsa que se llama Emprendedores en Crecimiento. El perfil de los emprendedores en crecimiento, los emprendedores de alto impacto es el siguiente. Tiene que tener mínimo 2 personas o más liderando, digamos, empujando, sacando adelante el emprendimiento, los directivos, ¿sí? No aceptamos supermanes, hay muchos, porque se ha demostrado en ese estudio que 2 cabezas piensan más que uno. Segundo, el potencial de escala, lo que te decía, encontrar un problema que realmente pueda expandirse en otras regiones, en otros países. Es decir, no pedimos que ya esté súper grande el emprendimiento, sino que tenga esa proyección de escala. 3, el componente innovador, o sea, ¿cuál es el diferencial en el mercado? Y diferencial en el mercado no solamente tiene que ver con aspectos como de la marca o del color, sino pues cosas, como decía, digamos aquí, muchos de los emprendedores que han pasado por este programa, que realmente se hacen distinto, que son necesidades desatendidas. Y por último, y yo digamos, considero que esta es como la prueba ácida, es ya tener ventas. No tenemos tope de ventas, pero sí por lo menos alguien tiene que creerle para que realmente sea innovador, porque de lo contrario es potencialmente innovador. Cuando reúne este perfil, digamos, de 4 características, básicamente van de 0 a 7 años, la persona se postula por la página y esto fue una gran innovación porque muchas veces al presentarse al gobierno tú tienes que presentar, digamos, una convocatoria con miles de papeles y se te queda la cédula, entonces ya quedas por fuera. Y aquí innovamos también diciendo, tenemos que hacerle la vida simple a los emprendedores y hacerse la vida simple es que con un formulario en línea, sea sábado, sea domingo, sea el día que sea, ellos puedan aplicar y puedan, digamos, acceder al programa. ¿Qué beneficios tiene el programa? Y ya voy a llegar al capital semilla. Cuando el emprendedor se postula, que básicamente es un formulario, es evaluado, y si es evaluado y pasa,
básicamente tiene como un panel de expertos donde el empresario no va a hacer un pitch que genera esa tensión y esas ganas de mostrar, digamos, todo lo positivo, sino le llamamos conversatorio porque es algo mucho más relajado, es 20 minutos, los emprendedores van y cuentan su historia. Este programa opera en todo el país y nosotros vamos a la región. Eso, digamos, también es mucho más incluyente porque ya no tienen que desplazarse a Bogotá a ver si se pueden beneficiar del programa, sino nosotros vamos a la ciudad. Bien, América, antes de pasar a hablar del capital semilla, de los montos que tiene, digamos, el gobierno nacional a través de ustedes para impulsar esos emprendimientos, me gustaría que nos contara algunos casos de éxito, algunos emprendimientos innovadores que ustedes digan, wow, a esto le va a ir muy bien, ya lo apoyamos y va adelante. Bueno, te cuento dos que se me vienen a la cabeza. Uno, que se llama Soft Cafetería. Dos padres de Cali preocupados por que su niño tenía gastritis, dijeron, esto no puede ser. En la cafetería del colegio le daban exactamente lo que el niño pedía dulces, el niño pedía gaseosa, el niño pedía básicamente lo que le hacía daño. Entonces los papás decidieron hacer un software que identificara si el niño tenía o no las enfermedades, que eliminara el efectivo y que fuera de eso los papás tenían desde su casa, desde un aplicativo, pues la posibilidad de escoger la dieta del niño con una manilla. Resulta que ese problema que él encontró no solamente era para Cali, sino para Bogotá, después pasó a México y ahora está en toda Latinoamérica. Y esa historia es muy bonita porque él nunca se imaginó pues hacer, digamos, que esto tuviera una escala tan grande ni un crecimiento tan acelerado, pero ese programa, ese emprendimiento está solucionando la vida y la alimentación de muchos niños. El segundo son dos hermanas que se llama Gadoil, dos hermanas del Huila que encontraron una fórmula para limpiar el petróleo. Entonces, básicamente, limpiar el petróleo, ¿puede ser? Limpiarlo, lo elimina. Así como cuando tú eliminas la grasa de la cocina, ellas eliminan el petróleo porque son dos hermanas súper científicas. Y ahorita, digamos, ya están invirtiendo y están, mejor dicho, ya están en otro nivel, que eso es lo que nosotros queremos. Y fíjate que el tipo de emprendimiento que pasa por Impulsa son esa gente que realmente hace las cosas distintas. Eso es lo que llamamos innovación. Y precisamente por eso el crecimiento es insospechado, pero pues tienen que tener muchas más capacidades. Bien, América, hablemos de los montos que tiene Impulsa este año para apoyar los emprendimientos. ¿De cuánto dinero estamos hablando que ha destinado el gobierno nacional este año para que los emprendedores se animen y digan, oiga, si hay un capital semilla que puede apoyar mi idea? Ok, mira, básicamente la propuesta de valor de Aldea es, si tú pasas ese panel de expertos que te estaba contando, que te dicen, bueno, usted cómo está sus ventas, cómo está su gente, cómo está su equipo, lo que ganas es un voucher de 20, 40 o 60 millones para asesoría o consultoría. Y esto, a su vez, nosotros tenemos en Impulsa un pool de asesores y consultores que están dedicados específicamente a atender emprendedores colombianos. Pueden ser nacionales o internacionales. Entonces, si el emprendedor gana, él tiene una lista, digamos, si ganó en planeación estratégica, puede elegir con quién trabajar, que eso también me parece chévere, porque pues si a ti te convence esta propuesta y esta no, y llama al personaje, llama al consultor y acuerdan un plan de trabajo y unos entregables, y nosotros le pagamos contra la satisfacción y pues digamos que ya haya terminado todo su trabajo. Cuando ese proceso termina, que llamamos el reto 3, que es básicamente ya recibir esa asesoría, ya pasa a Capital Semilla. Y Capital Semilla es presente un proyecto de emprendimiento, se puede ganar hasta 120 millones si ya pasó por ese proceso, que es lo que te decía de la lección aprendida. Muchas veces el emprendedor dice, no, yo necesito ya el Capital Semilla para este prototipo, para este producto, pero lo que necesitaban era entenderse más, estructurarse más, generar capacidades, ¿sí? Y generar capacidades no solamente, digamos, de modelo de negocio, comerciales, sino, por ejemplo, de desarrollo humano. Cómo estructurar muy bien un equipo de trabajo y cómo ese equipo de trabajo le rinde para que ya no prefieran a una persona, sino que ya sea un equipo de trabajo robusto. Se preguntarán algunos emprendedores si ustedes tienen un cupo en Impulsa para aplicar. Es decir, este año vamos a apoyar solo 20 o solo 30. O pueden todos los emprendimientos aplicar y dependiendo los mejores, pues se les entrega ese capital semilla. En general, Aldea va a llevar 2 años, ya 2 años y medio, porque nació en octubre del 2016 y siempre ha tenido el cupo abierto, es decir, Aldea es un programa abierto. Hemos atendido desde octubre del 2016 hasta hoy 438 emprendedores
y eso sí ha significado más o menos como 3.800 millones de pesos, 13.800 millones de pesos en las diferentes regiones del país. Solamente no hemos tenido postulados en Bichada, pero del resto todo el país por lo menos tienen, en regiones alejadas, por ejemplo como Amazonía, tienen un emprendedor, o en Chocó un emprendedor, pero ya se empieza, digamos, a movilizar el ecosistema. Entonces, como te digo, no hay tope. ¿Y qué ha pasado de bonito? Que las gobernaciones, por ejemplo, como la gobernación de Cundinamarca, vio los resultados de Aldea, ve el impacto, porque nosotros medimos el crecimiento en ventas, medimos los productos que hacen, medimos los empleos que generan, no solamente, digamos, dar la plata y ya está, sino qué ha pasado con ellos y realmente están creciendo sostenidamente. Y la gobernación de Cundinamarca nos dice, mire, yo le pongo plata y usted también. Entonces creamos una aldea que se llama Aldea Cundinamarca. Entonces eso es como una bolsita solamente para los emprendedores de Cundinamarca, para que no compitan a nivel nacional, sino que sea, digamos, una reserva solamente para eso. Tenemos interés, por ejemplo, de Aldea Cesar, que también el gobernador nos dijo, venga, yo estoy interesado, yo le pongo una plata y digamos así se ha fondeado. Entonces, yo te digo, ahorita no hay límite de tiempo. ¿Cuál es la buena noticia para este año? Como estamos también con el propósito de movilizar las industrias creativas y culturales para, digamos, que se movilice la economía naranja, la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá puso 2.000 millones de pesos precisamente para unar esfuerzos y para que movilizar este tipo de industria. Entonces también se puede hacer por sector o se puede hacer por región. Sí, me gustaría que habláramos más adelante de la economía naranja. Es el tema de este año, es la apuesta del gobierno del presidente Iván Duque, y me gustaría que tocáramos ese tema. Pero antes quiero preguntarle, ¿qué tal están los bogotanos en materia de emprendimiento? La gran mayoría de ideas salen de Bogotá, o uno diría, no, en el Amazonas, en la Orinoquía también hay muy buenas ideas, en la costa. ¿Cómo estamos nosotros? Sí, señor. En las estadísticas del programa, el 50% de los emprendedores son de Bogotá, digamos, y después sigue Medellín y después sigue Cali, y eso es bueno, precisamente son las grandes ciudades movilizando este tipo de emprendimiento dinámico, pero también lo chévere para nosotros como Impulsa, como con esa visión nacional, es que cada vez, por ejemplo, que hay una llave en Chocó o en una llave en Amazonía, nosotros nos emocionamos mucho porque esa llave significa inspiración para la región y significa para los demás emprendedores que están, por ejemplo, en Amazonía, oiga, si él pudo, que yo lo conozco, que yo hablo con él, yo también puedo recibir, ¿sí? Y se forma, digamos, una serie de dinámicas chéveres, que también, digamos, si hay aldea en Amazonas, también tiene que haber consultores que viajen al Amazonas o que tengan presencia en el Amazonas para atender emprendedores. Toquemos el tema de la economía naranja. Ustedes van a impulsar este año muchísimo la economía naranja, es la primera pregunta. Y lo otro es que traduzcamos en términos más legibles aquellas personas que han escuchado hablar muchísimo en los medios de comunicación de la economía naranja, pero no saben realmente qué es lo que pueden hacer, cuáles son esas ideas. Entonces hablamos de que la economía naranja pues está muy centrada en las industrias creativas, crear plataformas web, pero con, eso tiene un término, bueno, video, multimedia, ser libretistas, crear películas. Digamos, ¿cuáles serían esos productos que realmente podrían crear las personas que estén intentando entrar al mundo de la economía naranja? Pues sí, hay unos sectores que fueron determinados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y sobre todo por el de Cultura, que el Ministerio de Cultura es el que conoce la cadena, el que históricamente, digamos, ha apoyado este tipo de emprendimientos, pero está software, está literatura, está danza, está artes visuales, etcétera. ¿Qué hemos hecho? Y esto ha sido muy de la mano del Ministerio de Cultura, es, mire, pongámonos de acuerdo qué necesitamos y desde nuestro propósito como Impulsa, qué podemos aportar. Entonces lanzamos una serie de instrumentos que son chéveres. El primero se llama Capital Naranja y es para aquellas personas que cumplan este perfil de emprendimiento innovador, que ya te conté las 4 características, pero tengan un proyecto de crecimiento, o sea, digamos un producto, un prototipo y necesiten hasta 100 millones de pesos para realizarlo. Entonces, básicamente la persona se presenta con ese proyecto y pasando, digamos, un proceso se le dice si se le da o no se le da este beneficio.
digamos, este instrumento de capital naranja se ha dado precisamente para que en el futuro sí se fortalecen, porque pues tú recibes 150, 100 millones no reembolsables, en el futuro puede que crezcas, te vuelvas más interesante, más grande, porque la economía naranja de lo que se trata es eso, no solamente que se queden pequeños siendo tú, solamente tú, sino que pues generes muchas más unidades de negocio. El segundo es Aldea Naranja, que es básicamente la misma aldea que te contaba, pero para industrias culturales y creativas. Y para quitar, digamos, la zona gris de seré o no seré, nosotros en cada convocatoria tenemos los CIUs, que tú sabes que el CIU es exactamente la actividad que tú generas. Ahí los emprendedores pueden revisar los CIUs y saber exactamente si entran o no entran en este proceso. América, a mí me surge una pregunta con el tema de la economía naranja y es, ¿por qué hasta ahora se pensó en el tema de las industrias creativas, en apoyar las industrias creativas? Lo nombraba usted, literatura, danza, hacer una película, una producción audiovisual, una plataforma multimedia, eso siempre ha existido, o por lo menos en los últimos años. ¿Por qué hasta ahora? ¿Y por qué se le dio como ese nombre de economía naranja? Esto no es solo de Colombia, esto viene históricamente. Yo siento que la historia y la economía ha ido cambiando hacia una economía de conocimiento. Unos dicen que estamos en la economía de la experiencia, que economía de la experiencia es que la gente ya no solamente prefiere, digamos, la mesa o las cosas tangibles, sino prefiere como todo ese servicio, esa atención, etcétera. Y resulta que estudiando profundamente, Colombia tiene un gran creativo y cultural. Y digamos, estos fenómenos económicos, cuando tú, digamos, como que manejas otras lógicas, como por ejemplo las del trabajo, la tierra, estos son economías que se escasean, o sea, tú lo utilices y se desgasta. La creatividad no, con la creatividad ocurre lo contrario. Si tú compartes, si tú lo utilizas, se enriquece, es una economía de la abundancia. Entonces, claro, si llega un presidente y dice, mire, tenemos el potencial, tenemos el talento, lo que hay es que incentivar esto, porque con esto somos imparables, ¿sí? Es una economía que se ha demostrado que si otras entran en crisis, ella sigue. O sea, ella no es afectada por las crisis normales. Entonces, básicamente esa es la apuesta. ¿Qué decirle a esas personas que muy seguramente nos están viendo, que asisten incluso a reuniones en Impulsa, a convocatorias, pero cuando ven que hay que cumplir una serie de requisitos, que eso no es tan fácil, que eso no es llegar con la idea y ya le dan 100, 200 millones de pesos, eso no es así tan fácil, porque hay que cumplir unos requisitos? ¿Qué decirle a esas personas que se devuelven para su casa y dicen, no, eso es complicado, eso es difícil? Matan sus sueños y dejan su gran idea ahí y vuelven y se emplean o se ponen a hacer otra cosa. No tienen esa paciencia. ¿Qué le podemos decir? Mira, básicamente lo que estamos haciendo es articular el ecosistema, porque sí hay muchas opciones para las ideas. O sea, cuando tú tienes solamente la idea, no puedes llegar a Impulsa porque posiblemente te van a decir, bueno, usted ya vendió, entonces te van a decir, pero ¿cómo? O sea, si tengo una idea. Pero fíjate que el SENA y otras muchas entidades apoyan este tipo de emprendedores que solamente tienen la idea. ¿Qué es lo que pasa? Que el ecosistema está atomizado, entonces cuando no hay unas rutas que te lleven a, bueno, primero voy a esta institución, luego voy a Impulsa, luego voy a otra, ¿cierto? Armando rutas, pues es muy difícil para los emprendedores. Estamos trabajando con todas las instituciones. Nosotros, por ejemplo, hay un grupo muy chévere que se llama el Pacto por el Emprendimiento, que lo lidera la Universidad de AN. Precisamente ahí está el ministerio, está Colciencias, está todo el mundo pensando, están las cámaras de comercio pensando en cómo articulamos esa oferta, y ya cuando las personas están enteradas, tú disminuyes la frustración, porque si tú ya sabes que para entrar a Impulsa tienes que vender y tienes que tener cierto factor diferencial, cierto factor de innovación, pues tú ya no te vas por acá, sino por allá, ¿sí? Ese es como la gran... Ahora, lo que yo te decía, yo creo que muchas veces, porque Impulsa, digamos, también ha sido un emprendimiento y ha sido muy bonito y ha aprendido, digamos, del error, y cada vez que lanza un instrumento, nosotros tenemos algo muy chévere y es que medimos, oiga, qué impacto generó, cómo le hacemos, cómo le mejoramos, y dentro de esas mejoras está, oiga, hagamos los programas más fáciles. Un consejo que yo les daría a los emprendedores es, la página y las convocatorias están mucho más sencillas, pero sí hay que leer. O sea, nosotros hacemos infográficos, es decir, que tú en un golpe de vista veas el beneficio, el perfil. Si tú no lees, pues te vas a frustrar porque vas a decir, pero
digamos, no pasé, pero si tú lees el perfil, tú lees los beneficios, tú lees los requisitos, pues ya va a ser mucho más fácil. Y como te digo, de pasar a una convocatoria de 100 páginas a llenar un formulario, pues ya, digamos, hay una facilidad y una simplicidad. Mira, algunos emprendedores de los que nos están viendo dicen, bueno, quiero emprender, quiero crear empresa, pero démosles esos sectores, entreguemos esos sectores a través de este programa a los que ustedes de pronto más le apuestan, o mejor, o donde ustedes realmente ven una oportunidad de que esa empresa tenga un futuro en el tiempo. Entonces, ¿cuáles son esos sectores de verdad que están necesitando Colombia y están necesitando esas ideas de esos emprendedores que están allí en su sofá, en su casa, viendo este programa? Pues de sectores que tenemos, mira, está agroindustria, está software ahorita muy fuerte, con todo el tema, por ejemplo, de las industrias 4G, que también nosotros las apoyamos, ahí muy fuertes en comercialización, ¿sí? Y pues ahora estamos impulsando todo el tema de la economía naranja. Pero lo bonito también es que nosotros no segmentamos por sector económico, llegan de todos los sectores, de todas las regiones del país, ¿sí? Precisamente para que el emprendedor que sea, en el área que sea, se pueda presentar si tiene ese perfil. ¿Cuáles son esas palabras, esos tips, esas frases, ese impulso que le dan ustedes en Impulsa a esos emprendedores que después de tener su idea, después de avanzar ya 2 años, incluso después de estar empleando ya gente, llega un momento en donde desfallecen, donde entra una frustración porque no están viendo los frutos tan rápido como lo pensaron? ¿Qué le pueden decir ustedes a esos emprendedores desde Impulsa como consejos para que sigan adelante, no desfallezcan? ¡Ánimo! ¡Se puede emprender! Nosotros siempre creemos que la apuesta va mucho más allá de tener emprendedores beneficiarios. El país necesita un nuevo tipo de emprendimiento que viene desde la astucia, que viene desde solucionar cosas que nosotros padecemos como colombianos todos los días, que viene de transformar la realidad de Colombia. Y cuando, digamos, hay casos en donde ellos quieren desfallecer, nosotros les mostramos el pasado. Mire, si usted antes no sabía, porque cuando llegan al programa llegan súper confundidos, muchas veces no saben ni siquiera cuánto venden, y cuando ya hay un proceso de transformación, que es lo que yo te decía, cuando uno diseña programas y le puede mostrar su proceso de transformación, es muy bonito. Mire usted cómo llegó, mire todo lo que tuvo que sortear, mire lo que está vendiendo y mire el futuro, que no solamente, digamos, es su futuro y el futuro de sus empleados, sino es el futuro de Colombia. O sea, yo siento mucha esperanza cuando veo los 438 emprendedores que ya han pasado por Impulsa y digo, vea, esta es una nueva raza de emprendedores, una nueva raza que piensa distinto. 438 desde el inicio. Desde el inicio, desde octubre del 2016 hasta... Hemos aprendido muchísimo más, pero lo que yo te decía, antes las mediciones, digamos, eran escasas, no se sabía exactamente lo que estaba pasando con ellos, entonces logramos entrarlos como en un proceso. Ya, o sea que podríamos decir que 438 mucho empresarios, más, o más de 438, se han beneficiado y ya tienen una empresa constituida gracias también al apoyo de Impulsa. Y están creciendo sostenidamente, que esa es nuestra apuesta. Y están creciendo sostenidamente y van a tener mucho futuro con todos estos apoyos que dan en Impulsa. Metas de ustedes, ¿a dónde quieren llegar ustedes con Impulsa? ¿Qué se proponen para el 2025, para el 2030? ¿Qué se propone? Bueno, Impulsa ahora, digamos, ya está enfocado en 3 cosas. Uno, que es capital, conseguir capital, movilizar, por ejemplo, todo este sistema, los fondos de capital, las redes de ángeles, acceso a fuentes de financiamiento, porque esto es fundamental. Si no hay esto, es muy difícil que este tipo de emprendedores crezca. Lo segundo es, tenemos la meta de acelerar 3.000 emprendedores, ¿sí? En 4 años, 3.000 emprendedores. Y tenemos la meta de escalar 300 empresas que pues ya digamos son más grandecitas, pero necesitan otro impulso para seguir creciendo, que son más o menos como el comportamiento de gacelas. Con eso, digamos que tú ves unos números que son ambiciosos, pero detrás de eso queremos fortalecer las capacidades del país para hacer eso, de tal manera que si uno se retira o ya Impulsa no existe, queden capacidades en el país, quede conocimiento para seguirlo haciendo. Ya para ir cerrando, entonces sí se puede emprender en Colombia, sí. Se puede emprender en Bogotá, sí hay herramientas que nos ayuden a crear nuestra propia empresa. Sí, estoy convencida. Digamos que el 50% de lo que recibimos, que generalmente nosotros recibimos más o menos 100, 150 emprendedores al mes, estoy convencida de que se puede
fácilmente, es decir, muchas veces cuando nosotros vamos, una vez fuimos a La Guajira y estábamos socializando, porque fíjate que este programa se ha movilizado simplemente con socialización, entonces tú dices, vas y dices, esto es el perfil, estos son los beneficios, así, y ponemos casos de inspiración, y se levantó un señor y bueno, hable, señor. Híjole, créale a la señorita, porque realmente es cierto, si usted cumple el proceso, si usted cumple el perfil, usted se puede ganar ese beneficio solamente con ir y presentar su emprendimiento. Bien, finalmente, página web de ustedes, ¿están abiertas las convocatorias en este momento, sí o no? Sí. ¿Y qué eventos tienen este año? Pero brevemente, ya para despedirnos. Nosotros apoyamos los eventos de emprendimiento. La página web es www.impulsacolombia.com. La página de Aldea es aldeaimpulsa.com. Si se meten ahí pueden postularse. Y estamos siempre abiertos y escuchando el ecosistema. Bien, muchísimas gracias, América Castiblanco, vicepresidenta de Emprendimiento de Impulsa Colombia, la entidad del gobierno que apoya a los emprendedores. Gracias por su tiempo y yo creo que tendremos que seguir hablando de emprendimiento. La voy a invitar para un próximo programa con las preguntas de los televidentes. Muchas gracias. Bueno, a ti. A ustedes muchas gracias. Soy Carlos Grosso, me despido. Espero encontrarlos en otra oportunidad aquí en Emprendedores. Y recuerden, un gran empresario nunca dejará de ser un emprendedor. Hasta la próxima.